Este trabajo, intitulado El grupo acentual en el guaraní paraguayo y su lugar en una tipología entonativa, es en colaboración con mi colega Sunayun de la Universidad de California, Los Ángeles, y es mi placer hoy presentarlo en el segundo Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada. Bueno, vamos a presentar unas ciertas nociones generales antes de proceder a hablar sobre el guaraní. El propósito del trabajo más ambicioso es determinar los patrones entonativos del guaraní paraguayo y su lugar en la tipología de las lenguas del mundo. Pero aquí presentaremos solo una parte de ello. En particular, hablaremos de los patrivos entonativos sin acentos de contrastes y solamente en afirmativas. El marco teórico que vamos a asumir es el modelo autosemental métrico, propuesto inicialmente por Janet Pierre Humber en 1980 en su tesis de doctorado del Massachusetts Institute of Technology y desarrollado por ella misma subsecuentemente y por muchos otros colegas. Bueno, en este modelo, llamado modelo autosemental métrico, caracteriza el patrón entonativo a dos niveles, el fonológico y el fonético. La representación fonológica es una representación abstracta, y esta consiste en una secuencia discreta de tonos altos y bajos que se denominan H y L respectivamente, siguiendo la nomenclatura anglosajona. Cabe recordar que estas nociones de tono alto y bajo no son tonos, no son absolutas, no son nociones absolutas, no tienen valores absolutos, sino que son relativos, ¿no? La altitud del tono es relativo y depende del rango tonal del grupo entonativo. Luego ahí está la representación fonética de la curva melódica, cuya base acústica es la frecuencia fundamental. La representación fonética de la curva melódica es una representación continua, ¿verdad? Así que necesitamos reglas explícitas que mapeen esta representación fonológica abstracta de características de tonos discretos, de entidades discretas, a esta curva melódica continua, ¿verdad? Y ahora en este trabajo no vamos a ocupar simplemente de la representación fonológica, pero sí hay que recordar de que hay reglas generales que mapean esta representación fonológica discreta a una representación fonética continua de la curva melódica. Cabe distinguir también un acento, la noción de acento tónico del acento léxico, ¿verdad? No son la misma cosa. La sílaba con acento tónico se caracteriza por estar asociada con un cambio distintivo en la curva melódica y, típicamente el acento tónico se asocia a una sílaba con acento léxico en las lenguas que tienen acento léxico, pero no todos los acentos léxicos llevan un acento tónico. Típicamente la sílaba con acento léxico se caracteriza por un alargamiento vocálico y una mayor amplitud, independientemente de sus propiedades entonativas. Ahora hay que decir de que el material lingüístico no es solamente una secuencia lineal de símbolos abstractos, sino que estos símbolos se agrupan, ¿no? Y se organizan jerárquicamente, en el sentido que grupos menores se incrustan en grupos mayores. Y esto es una característica a todos los niveles, morfológico, sintáctico y fonológico. Ahora, volviendo a la parte entonativa en particular, debemos decir que la palabra morfológica tiene su contrapartida prosódica, llamada la palabra prosódica, la cual está constituida de grupos silábicos. Una o más palabras prosódicas forman un grupo entonativo. Ahora, los grupos entonativos se organizan jerárquicamente, así como también los grupos sintácticos. Una secuencia de grupos entonativos menores forman parte de un grupo entonativo mayor.
Bueno, los grupos intonativos. Hay dos importantes, el grupo intermedio, llamado grupo intermedio, y la frase entonativa. En las lenguas como el inglés y el español, 2 o 3 palabras típicamente, cada uno con su acento tónico de tipo variado, forman típicamente un grupo entonativo llamado grupo intermedio. Este grupo intermedio tiene su tono de frontera inicial y final. Es el final el que nos interesa, que puede ser alto o bajo. Y siguiendo la nomenclatura anglosajona, nuevamente, esto escribimos o marcamos el tono de grupo intermedio con el símbolo H o L seguido de un guión. Y lo que define a un grupo intermedio es que tiene su propio rango tonal. Cada grupo intermedio define su propio rango tonal que es independiente de los rangos tonales adyacentes. Uno o más grupos intermedios a su vez forman una frase entonativa, que es el grupo entonativo más grande, la cual se define también por un tono de frontera final, que puede ser alto o bajo. Y siguiendo otra vez la nomenclatura anglosajona, escribimos estos tonos de frontera final, H para alto o L para bajo, seguido de un signo de porcentaje. Esa es la notación, digamos, ¿no? Y lo que define típicamente distingue a una frase entonativa es que muy a menudo va asociada con una pausa significativa. También a veces hay otras pautas, como por ejemplo el alargamiento de vocálicos y demás. Pero esto son cuestiones un poco que varían de lengua a lengua, ¿no? Bueno, acá vamos a ilustrar la noción de grupo intermedio con un ejemplo del inglés. La pronunciación de la oración The child with asthma outgrew the condition last year, que corresponde a el niño con asma superó su condición el año pasado. Encontramos acá 6 acentos tonales que están agrupados en 3 grupos intermedios distintos. Y lo que cabe remarcar acá que el rango tonal en cada uno de estos grupos es diferente. En realidad, el rango tonal se va reduciendo paulatinamente, o sea que el rango tonal del segundo grupo es menor, más reducido que el primer grupo y aún más el rango tonal del tercer grupo, más reducido aún que el segundo grupo, ¿verdad? O sea, lo que cuenta como, lo que se define como tono alto, digamos, en el primer grupo es de un tono relativamente mucho más alto que el tono alto en el segundo grupo o inclusive aún más que el tercer grupo, ¿verdad? Este declive que encontramos de rango tonal a otro rango tonal, aquí es lo que da un poco esta melodía rítmica que vamos a escuchar. The child with asthma outgrew the condition last year. Una cadencia, ¿verdad? The child with asthma outgrew the condition last year. Bueno, después tenemos también el grupo acentual. El grupo acentual es un grupo entonativo más pequeño que el grupo intermedio que vimos anteriormente, ¿verdad? Y se encuentra en muchas lenguas del mundo como el coreano, el bengalí, el francés, el georgiano y otros. Y estas lenguas se distinguen, ¿verdad?, por tener este grupo entonativo que es apenas un poco mayor que la palabra prosódica. Y son grupos entonativos que están asociados con una melodía muy distintiva, denominadas grupos acentuales. El coreano, por ejemplo, no tiene acento léxico y muchas de estas lenguas, si tienen acentos léxicos, son acentos léxicos bastante débiles, pero tienen una melodía distintiva y esta melodía distintiva es la que identifica la presencia de un grupo acentual. Y una secuencia de grupos acentuales a su vez pueden agruparse en grupos intermedios y estos a su vez en una frase entonativa.
O sea, el grupo acentual se incrusta dentro de un grupo intermedio más grande, ¿verdad? Y los grupos intermedios a su vez se incrustan en una frase entonativa que es es el grupo entonativo mayor. Bueno, acá ilustramos la noción de grupo acentual con un ejemplo del coreano. En esta oración encontramos una sola frase entonativa, pero que contiene 5 grupos acentuales. Y correspondiendo a la oración, Yunan va al teatro con su tía y su tío. Y cada grupo acentual consiste de una melodía ascendente, bajo comienza bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto. Y lo que encontramos es acá que hay un solo rango tonal, ¿verdad? O sea que habría una sola grupo intermedio correspondiente también a la frase entonativa. Y apenas se encuentra de un grupo tonal a otro un simple, un leve declive, ¿verdad? En descenso que es muy propio de cualquier enunciado, ¿verdad? Es lo que se llama el fenómeno de declinación. Podemos escuchar acá a continuación esta cadencia, este ritmo muy distintivo de alto y bajo. 영아는 이모랑 이모부랑 영화관에 간대요. Ahora mostramos el mismo ejemplo. Yunan va al teatro con su tío y su tía, pero pronunciado de manera diferente, con 2 grupos intermedios. Y lo que esto define, estos grupos intermedios se definen porque vemos que el segundo grupo intermedio, que consiste de 2 grupos acentuales, precedido por un grupo con 3 grupos acentuales, ¿verdad? Yunan con su tía y su tío, un grupo intermedio. Al cine están yendo, otro grupo intermedio. Y lo que vemos aquí es que en el segundo grupo el rango tonal es diferente, muy distinto al primer grupo, al rango tonal del grupo intermedio. O sea que hay un reinicio de rango tonal, de manera de que el tono sobre el cuarto grupo acentual, ¿verdad? Es el primer grupo del segundo grupo intermedio, es bastante alto, ¿no? Acá vamos a escuchar para comparar con el caso anterior. 영아는 이모랑 이모부랑 영화관에 간대요. 영아는 이모랑 이모부랑 영화관에 간대요. Bueno, ahora pasamos a hablar a las propiedades entonativas del guaraní paraguayo y comenzamos remarcando una propiedad bien conocida ya de la lengua y descrita en las gramáticas, es que tiene un acento léxico, y que típicamente cae sobre la última sílaba de la raíz, pero hay excepciones, como oga, vaga, yara. La lengua tiene sufijos no acentuados y acentuados. En presencia de sufijos no acentuados, el acento se mantiene sobre la raíz. Esto lo demostramos en el paradigma en 1, ocarú, pero ocaruta y ocarútama. En presencia de sufijos acentuados, el acento cae sobre el último sufijo acentuado. Y esto lo ejemplificamos en el paradigma en 2. Ocarupá, ocarupacé, pero ocarupaceta, ocarupacétama. Bueno, el guaraní también tiene un grupo acentual, así como el coreano, pero a diferencia del coreano también tiene un acento léxico bien definido. El grupo acentual del guaraní se caracteriza por la melodía definida fonológicamente como en 3. Este tiene un acento tritónico, alto, bajo, alto, y comienza y termina el grupo con un tono alto. O sea que su característica más resaltante es el tono bajo que precede inmediatamente a la sílaba tónica, la sílaba acentuada léxica. Y
digamos que podemos decir que esta es la firma de la presencia de un grupo acentual, este tono bajo que precede inmediatamente a la sílaba tónica. Además, tenemos que decir que la realización de como vamos a ver, la realización de esta melodía realmente depende del número de sílabas. No siempre va asociada un tono a una sílaba, como vamos a ver un poco más tarde. La lengua, por supuesto, también tiene una frase entonativa, ¿verdad? Como cualquier otra lengua, que es la unidad prosódica más grande de un enunciado, que puede incluir uno o más grupos acentuales. En el caso de las afirmativas, que es lo que nos ocupa hoy, la última sílaba de la frase entonativa se asocia con un tono de frontera final. Este tono puede ser bajo y este indica final de una afirmación. O también a veces puede ser un tono alto y este indica continuación, o sea, un enunciado aún no concluido. Bueno, acá vemos la realización a nivel abstracto de la melodía del grupo acentual en la lengua, con la tritónica alto, bajo, alto, HLH, ¿verdad? Con la estrellita indicando el tono alto que se asocia con la sílaba con acento léxico, ¿verdad? Y como vemos acá que en posición inicial o en posición media, este tono asociado a la sílaba acentuada, indicado con el tono H estrellita, que es el tono alto, puede ser en realidad un tono reducidamente alto, como indicamos a la derecha. Puede ser un tono alto reducido con respecto al primer tono alto que la antecede, ¿no? Eso es en posición inicial o en posición media. Y este tono reducido, alto reducido, es lo más común en posición final de frase entonativa, que termina con un tono bajo, ¿verdad? De frontera final bajo. Inclusive ese acento, el tono sobre la sílaba acentuada puede ser ya un tono bajo, ¿verdad? L estrellita indicado a la derecha, ya anticipando el tono de frontera final bajo, al final de una afirmativa. Bueno, ahora vamos a ver cómo concretamente algunos ejemplos donde podemos apreciar los distintos alineamientos entre sílabas y tonos dentro del grupo acentual. Como he dicho anteriormente, no siempre hay una correspondencia perfecta, una sílaba, un tono. Acá vemos en la primera palabra, que es el sujeto de la oración voy, es monosilábica y desaparece enteramente el primer tono alto de la tritónica. Es muy corto, digamos, la palabra es muy corta, es una monosilábica y la tritónica es muy larga. Entonces se da de que simplemente se borra un tono en particular, el primer tono, dando lugar a un tono ascendente bajo-alto. También notamos acá que el sujeto forma una frase entonativa que termina con un tono de frontera alto, que indica continuación. En las dos palabras siguientes, omañá y peteí, encontramos sí una buena alineamiento, una sílaba, un tono. Tienen 3 sílabas cada una de estas palabras y cada tono se realiza sobre una sílaba distinta. Alto sobre la primera sílaba, el bajo sobre la segunda sílaba y nuevamente el alto estrellita, digamos, que es el que se asocia con la tercera sílaba, la tónica. Y ñandure, la palabra final, que termina con un sufijo no acentuado, la raíz tiene es bisilábica, y acá encontramos un tono alto reducido sobre la tónica, precedido de un tono descendente sobre la primera sílaba, alto-bajo. Vemos cómo suena este ejemplo. Voy o mañá peteí ñandure.
Acá vemos un ejemplo ligeramente diferente, donde ñandú aparece en su posición sujeto, forma también una frase entonativa que termina en un tono de frontera alto. Y aquí la palabra es bisilábica y encontramos que la tónica alta, que es la segunda sílaba, está precedida de un tono descendente. O sea que el tono alto y bajo de esta tritónica se realiza sobre una sílaba, en particular la primera sílaba. También vemos que acá o mañá está pronunciado de manera diferente al ejemplo anterior. Aquí el tono bajo se realiza sobre la última sílaba, la sílaba acentuada, junto con el tono alto de la tritónica. Esto da lugar a un tono ascendente sobre la tercera sílaba de la palabra. Y en aguarare, acá encontramos sí un buen alineamiento de sílabas con tonos, alto el primero, bajo la segunda sílaba y un tono alto reducido sobre la tercera sílaba tónica. Y termina la oración con un tono bajo, típico del final de una afirmativa. Vemos ahora cómo suena como la pronunciación correspondiente. ñandú omaña aguarare. Bueno, acá podemos apreciar en este caso, en esta oración, la presencia del tono de frontera final alto que caracteriza al grupo acentual de la lengua guaraní. Ojoma, ¿verdad? La tónica cae sobre la segunda sílaba, que es un tono alto, seguido de una sílaba ma, que es el sufijo no, es un sufijo no acentuado, ¿verdad? Y la característica de este tono de frontera final alto es que sigue subiendo después de la tónica, es aún más alto que el que cae sobre la tónica. Vemos cómo suena esto. Ojoma mercadope. Ojoma mercadope. Bueno, vemos que ahora pasamos un poco a la sintaxis y a su relación con la prosodia. Vemos que el grupo acentual verbal en guaraní puede incluir más de una palabra, cada uno con su acento léxico, pero con un solo acento tónico, lo cual indica que tales grupos verbales constituyen un solo grupo acentual. Este es el caso de complejos verbales constituidos, por ejemplo, de un verbo más un modificador cualitativo o aspectual, como ejemplificamos en 5, Ocaruporata, o Guatamehueta o Memeta. Bueno, acá tenemos ejemplos de curvas melódicas de grupos acentuales ya más largos, que se van alargando a medida que, por supuesto, tenemos más de una palabra en el complejo verbal. Por ejemplo, acá ya tenemos un grupo acentual verbal de 4 sílabas. Romañama. Después otro de 5 sílabas. Roñemboyama. Y finalmente uno de 6 sílabas con 2 palabras léxicas, dos acentos léxicos, pero un solo acento tónico. Rorambosapona. Rorambosapona. Bueno, acá ya vemos otro tipo de complejo verbal constituido de un objeto antepuesto al verbo, el objeto inalienable, que es bastante productivo en el guaraní. Están ejemplificados en 6. El objeto más el verbo más un sufijo no acentuado, que es el prospectivo ta, como Shemboyo Bajeita, Oñacacuota, Oñacacaraita. Y también encontramos combinaciones de ambos tipos, de objeto más verbo más modificador, como ejemplificamos en 7. Un caso constituido ya de 3 palabras léxicas, 8 sílabas y un solo grupo acentual, o sea, un solo acento tónico.
Acá tenemos, podemos observar un ejemplo constituido de estos complejos verbales. Una coordinación de dos complejos verbales. El segundo constituido de un objeto inalienable más verbo más modificador ya de 9 sílabas, que junto con la conjunción ja forman un grupo acentual de 9 sílabas. Luciana oñakãky'óta ha oñakãkarãi porãta. Luciana oñakãky'óta ha oñakãkarãi porãta. En el caso de predicados complejos en subordinadas, encontramos inclusive grupos acentuales aún más largos, de 10 y hasta 11 sílabas, como ejemplificamos aquí. He'i ne remombe'upajeymo'ãiha. He'i ne remombe'upajeymo'ãiha. Bueno, para resumir, un grupo predicativo verbal que consiste del núcleo verbal, posiblemente un objeto antepuesto, un modificador que lo sigue, más sus morfemas gramaticales asociados, dan lugar a un solo grupo acentual, ¿verdad? Con un solo acento tónico. Acá encontramos una correspondencia sistemática entre grupo acentual y grupo sintáctico en las oraciones simples, sobre todo. Bueno, terminamos con una observación final, que es que hemos encontrado variación en la pronunciación de las subordinadas introducidas por el subordinador ja, que siempre lleva un acento tónico. Como veremos en los ejemplos a continuación, el predicado subordinado puede constituir un solo grupo acentual, ¿verdad? Ahí encontramos una buena correspondencia sintaxis-prosodia, en que el predicado subordinado sintáctico corresponde a un solo grupo prosódico, a un solo grupo acentual. Por ejemplo, en este caso. Luisa he'i omañaporãmaha imembýre. Alternativamente, encontramos que la agrupación prosódica respeta una sincronía rítmica más bien que la correspondencia sintaxis-prosodia. En este ejemplo que vamos a escuchar a continuación, el verbo y el modificador, o sea, el complejo verbal, forman un grupo acentual de 5 sílabas y los morfemas gramaticales asociados a este complejo verbal, junto con el subordinador ja, constituyen otro grupo acentual de 3 sílabas. Escuchamos. Luisa he'i omañaporãmaneha imembýre. Bueno, para concluir, en esta investigación hemos encontrado que el guaraní paraguayo tiene un grupo acentual, así como tantas otras lenguas, como por ejemplo el coreano. Pero el grupo acentual del guaraní paraguayo tiene una particularidad, una propiedad muy atípica, que puede llegar a ser bastante largo, hasta de 10 a 11 sílabas. Mientras que en otras lenguas con grupos acentuales, estos son más bien de 3 a 5 sílabas, como por ejemplo en el coreano. Entonces cabe preguntarse por qué existe esta propiedad típica, ¿no? en el grupo acentual del guaraní paraguayo. Y la conjetura nuestra es de que el grupo acentual en el guaraní paraguayo tiene una función sintáctica, la de delimitar el grupo predicativo constituido de verbos complejos. O sea, parece ser que la existencia de estos verbos complejos en la gramática del guaraní tienen un lugar central. Y el grupo acentual permite identificar estos complejos verbales, esta unidad sintáctica. Muchas gracias por su atención.